Bueno, queridos hermanos, buenas noches. Iniciamos 2 minutos más ya para ir comenzando a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Continuamos con el libro El problema del ser y el destino de León Denis y continuamos pues estudiando punto a punto de esta maravillosa obra. Continuamos. Estamos viendo el criterio de la doctrina de los espíritus. Entonces vamos a dar unos minutos para que las personas se puedan ir conectando y poder arrancar la clase a tiempo. Bueno, creo que ya estoy viendo acá que ya se están conectando. Qué pena. Ya, buenas tardes a Jaime. Voy a ir saludando a Franci Posada. Buenas noches a Rosalba Suárez, a Ángela Patricia, a Ana Suárez, a Gloria Castrillón, a otras personas más que están conectados. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar en forma con nuestra clase del día de hoy, dándoles las gracias. Dándole las gracias a todos por conectarse a esta nuestra aula Espírita León Denis. Acuérdense que estamos estudiando el libro de El problema del ser y el destino, y estamos viendo el criterio de la doctrina de los espíritus. Saludamos allá a Drac Adam y a todas las personas que se van conectando a través de Facebook Tercera Revelación. La semana pasada habíamos quedado en nuestra aula o en nuestro estudio dentro del criterio de la doctrina de los espíritus. Veíamos cómo nuestro querido Allan Kardec hizo todo un proceso de estudio metódico del libro de los espíritus, de estudio metódico de las preguntas, de las respuestas, y buscó
que el libro fuera claro o que los libros de la codificación kardeciana fueran claros para todas las personas que lo leyeran, que cualquier lector podía tener, que cualquier lector podía tener acceso a su información sin que fuera, o sea, sin que fuera a perderse o a confundirse por los conocimientos. Él utilizó un lenguaje que permitiera conocer a todas las personas. Pues le pido el favor a Andresito que si quiere o a alguno que me colabore colocando el link de Zoom para quien se quiera vincular por Zoom, pues le damos ingreso también, pero si no, pues también bienvenidos por Facebook Live. Bueno, entonces habíamos quedado allí mirando el carácter de la doctrina de los espíritus, de la doctrina de los espíritus. Y cómo León Denis, hola Henricito, y cómo León Denis iba a ir allí, León Denis, Allan Kardec creó una doctrina que fuera clara para todos. Por eso todas las personas que se vinculan o que conocen la doctrina espírita, puede ser clara para ellas, independientemente de que la persona sea muy letrada o no, cualquier persona puede entender plenamente la doctrina de los espíritus. Bueno, continuando pues con el reconocimiento del carácter de la doctrina de los espíritus, debemos decir que Allan Kardec eh, eh, hizo que, o evidenció que la doctrina de los espíritus, Allan Kardec fue simplemente el intérprete de la doctrina de los espíritus y fue un juicioso compilador donde reunió dos sistemas o reunió los sistemas filosóficos más apreciados y las cualidades esenciales de la claridad, la lógica y el rigor. Si nosotros vemos la codificación kardeciana, si vemos todas las enseñanzas de la doctrina espírita, podemos ver cómo esas enseñanzas son supremamente, tienen una claridad, tienen una lógica y tienen un rigor profundo, o sea, denotan el carácter de ser que era Allan Kardec al momento de iniciar o de proferir la doctrina espírita. Allí vamos a ver claramente el rigor de Allan Kardec como tal. Saludamos a Gladys Bustamante, a Lucy Medina, a Elizabeth Cubillos, a Arley Santiago Hoyos Muñoz, quienes se conectan con nosotros también. Y Dark dice que es Diego. Muy bien. Vamos a darle aquí el ingreso a Sebastián. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí creo que claro, quien ya se conectó acá por su Henricito, claro, el tema de la doctrina espírita y la claridad lógica, la claridad, la lógica y el rigor que siguió Allan Kardec, dice en criterio de nuestro querido León Denis, dice que este sistema fue más riguroso, más claro y más lógico que ningún otro sistema, incluso que ha existido en el mundo, porque Allan Kardec fue muy meticuloso en ello. Y por ello, después, hoy día digo yo, después de tantos años de haber salido a la luz, por ejemplo, el libro de los espíritus, de haber salido a la luz toda la codificación kardeciana, podemos ver nosotros cómo no ha sido refutada en ningún momento ninguno de los conocimientos o enseñanzas que dejaron los espíritus y que fueron compilados por Allan Kardec. Es gracias a ese rigorismo y a ese rigor que tuvo Allan Kardec al momento de expedirla. Dice Ángela Patricia, nos dice aquí que además también por el método científico que desarrolló Allan Kardec, le permitió darle el carácter riguroso que contiene la codificación. Así es, Angelita. Me gustaba mucho el jueves, veíamos que Andresito preguntaba qué era positivo, ¿no? Y entonces algunas personas decían, positivo es una persona que está todo el tiempo pensando que va a ir bien. Pero el positivismo va de la mano con la ciencia, con la investigación y con ese rigor científico que Allan Kardec
le dio a la doctrina de los espíritus. Bueno, y por este mismo rigor que hizo, pues la doctrina espírita se dirige a todos los hombres de todas las clases y de todas las condiciones, o sea, clases sociales, condiciones económicas, no interesa, las condiciones también intelectuales, me parece a usted, a mí que van muy de la mano allí, porque a veces no necesariamente una persona de clase social alta es una persona que es supremamente culta o, o viceversa, porque hay personas que no tienen mucho dinero, pero son personas que son eminentemente intelectuales. Entonces allí va también de la mano de ello todas las personas, sin importar incluso su condición, digamos, de conocimientos, de estudio, pueden entender la doctrina espírita. Pues además que va con el componente, digamos que moral, que lleva a que sea fácil de entender adicional. Es que tiene un componente tan bonito allí que la doctrina espírita nos permite que todos lo entendamos, que todas la entendamos, todas las personas la podemos entender. No solamente a los sentidos y a su inteligencia, sino también a lo que ellos hay de bueno y a su razón y a su conciencia. Entonces, ¿a qué se dirige a nosotros? Aquí esto es bien interesante porque a nosotros nos dirige a los sentidos. ¿Por qué? Por las manifestaciones mediúnicas que nos hacen ver unas situaciones determinadas. A la inteligencia, porque de todas maneras cuando nosotros conocemos la doctrina espírita es un reto a nuestra inteligencia. Nosotros de todas maneras comenzamos a mirar nuestros preconceptos que ya tenemos por allí, todo esto tiene que ir cambiando, entonces es un reto también, o es una condición de nuestra inteligencia y también a lo bueno que hay en nosotros, ¿no? A nuestra razón y a nuestra conciencia. Cuando nosotros reunimos todos estos elementos, eso llama la doctrina espírita, eso es lo que llama, eso es lo que la doctrina espírita nos va llamando, nos va como llevando, ¿no? Es bien, bien complejo. Y hace una pregunta acá que la quiero leer y que quiero que me respondan si estamos de acuerdo o no, y que pues debatamos un poquito. Dice, no constituyen en su unión esas íntimas potencias un criterio del bien y del mal, o sea, de lo que vimos ahorita, de lo verdadero y de lo falso, más o menos claro o velado, sin duda, según el adelanto de las almas, que cada una de ellas se encuentra como un reflejo de la razón eterna de la cual ellas dimanan. ¿Sí entendimos la pregunta? Dígame primero si entendieron la pregunta sí o no. Y si no, la volvemos a repetir o la explicamos un poquito. Henry y Sebastián que están en Zoom y los compañeros que están en Facebook. Estrellita, yo quisiera que me repitieras un poquito la pregunta o me explicaras si no. Ok, bueno, vamos a irla leyendo y la vamos a desmenuzar. Dice, no constituyen en su unión esas íntimas potencias un criterio del bien y del mal. O sea, el hecho de que la doctrina espírita nos lleve, es que me está molestando el mouse porque se me le acabó la pila, nos lleve a que todos los hombres de todas las condiciones tengamos acceso a ella, que nos lleve a los sentidos, a la inteligencia, a lo bueno, a la razón y a la conciencia. No constituyen en su unión todos estos elementos como llevarnos a las íntimas potencias, a un criterio del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso. O sea, que si todo esto no nos lleva como a esos criterios del bien, del mal, de lo verdadero, de lo falso, más o menos claro o velado, sin duda, según el adelanto de las almas. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros entendemos de una manera. Yo entiendo la doctrina espírita de una manera, pero habrá personas que la entienden de una manera diferente, mucho más amplia, porque son de pronto espíritus más evolucionados que yo, otras personas que de pronto la pueden entender diferente porque de pronto pueden ser menos evolucionados que yo. Y así de acuerdo a cada uno de nuestro adelanto de nuestro adelanto espiritual, que cada una de ellas encuentran un reflejo de la razón eterna de la cual dimanan. Y que pues obviamente digamos que este conjunto de conclusiones vienen, son un reflejo de la razón eterna de la cual vienen. ¿Listo? Ahora sí. Sebastián. ¿Ahora sí he entendido o todavía no? Sí, yo creo,
Pues me parece interesante porque yo creo que sí, que tiene que ver con las capacidades que cada uno ya haya ido desarrollando también desde otras existencias, Ujú, pero todo va como a la posibilidad que tenemos nosotros de usar nuestro razonamiento, pero también cómo hemos evolucionado nosotros, nuestras emociones y todo ese otro lado también ujú. espiritual, ¿sí? Que la experiencia nos ha ido moldeando esa parte moral para también acceder a ese entendimiento, porque no solamente es un proceso racional, sino que es una acumulación de experiencias que van ayudando a la comprensión de las leyes espirituales. Muy bien, Sebastián, sí. Bueno, primero vamos a hacer un paréntesis. Saludamos a Fernanda a Fer Barbosa, a Naren, a Gladys Bustamante, a Tati Gacha que se conectan con nosotros en esta nuestra clase, dándoles las gracias por estar con nosotros en estos momentos. Claro que sí. De todas maneras, lo que les decía, cada uno de nosotros interpreta y entiende la doctrina espírita de acuerdo a su grado evolutivo, ¿no? Hay personas que, pues, digamos que son mucho más evolucionadas y pues entienden de una manera más clara que nosotros mismos a veces, ¿no? Pero de todas maneras, el conocimiento de la doctrina espírita nos permite que nosotros vayamos moldeando, vayamos haciendo un criterio de lo que es del bien y del mal. O sea, la doctrina espírita necesariamente nos lleva por ese camino de entender el bien y el mal, de lo verdadero y de lo falso, y adicionalmente nos llama, es un llamado a la razón y a la conciencia de cada uno de nosotros, perdón, de todos nosotros, la humanidad que va siguiendo el conocimiento. Entonces, va concluyendo León Denis. Ahora sí quiero que me digan si está claro, tanto en Zoom como en Facebook Live, si está claro. Yo voy a seguir, pero si llego a ver un no, me detengo un poquito y voy aclarando. Pero hay dos cosas en la doctrina espírita y me parecen bien bonitas, porque yo nunca lo había detenido a pensar y León Denis lo trae acá y a mí me parece bien interesante que de pronto uno a veces no lo hace porque es muy rápido en el juzgamiento, porque uno dice, ¿la doctrina espírita de quién es? De los espíritus, ¿cierto? Son los espíritus los que dieron el mensaje de la doctrina espírita. Y entonces uno se queda allí y queda allí, pero eh, pues yo siempre he dicho que León Denis es muy inteligente y de verdad que es un espíritu supremamente inteligente. Y él hace una conclusión que a mí me parece muy interesante y es que hay dos cosas en la doctrina espírita. Una, la revelación del mundo espiritual y el descubrimiento humano. Y la otra es el descubrimiento humano. Entonces dice que hay la revelación del mundo espiritual y el descubrimiento humano. Vamos a ver cómo dice esto. Por una parte, dice él, la enseñanza universal extraterrestre, idéntica a sí misma en sus partes esenciales y en su sentido general. Entonces, primero está la revelación que hacen quienes, los espíritus, que sale y aparece en todas las partes del globo terráqueo en su momento, porque acuérdense que Allan Kardec cuando compiló la doctrina espírita no solo recibía comunicaciones de un solo lado, él recibió comunicaciones de todo el mundo y él fue el que las articuló y las acopió y pues hace como todo el proceso del libro como tal o de los libros de la codificación cartesiana. Pero está esa, ¿no? Que dice que es idéntica en sus partes esenciales y en su sentido general. Y por la otra, una confirmación personal y humana. Entonces ya viene aquí lo que decía un poquito Ángela hace un ratico, que decía que Allan Kardec había hecho todo un rigorismo científico, ¿no? Todo un rigor, veíamos el jueves que me encantó el positivismo, pero aquí dice, el ser humano hizo una conclusión de la doctrina espírita. O sea, allí hay una conclusión humana y personal. ¿Personal de quién? De Allan Kardec. Acordémosles que muchas veces cuando había algo que él consideraba que tenía que concluir,
después de la respuesta a la doctrina, de la respuesta de los espíritus, llega y hace una conclusión, que a mí esas conclusiones en lo personal me agradan mucho, porque son, mejor dicho, a mí denotan la calidad de espíritu evolucionado que era, o que es Allan Kardec, ¿no? Esa capacidad de síntesis muchas veces y de darle a uno como, uff, sí, ahí ya entendí más, me precisó un poco más lo que él estaba enseñando, ¿ven? Entonces es un poco eso que dice allí, que continúa siendo hecha según las reglas de la lógica, de la experiencia y de la razón. Entonces, esta confirmación personal y humana que hace Allan Kardec, lo hace bajo la lógica de la experiencia y de la razón. O sea, no es que él se le ocurrió, no es que a él le pareció, sino que él coge y lógica y razonadamente llega a esas conclusiones. Entonces veamos que es bien interesante el descubrimiento de la codificación kardeciana. Bueno, no veo que hayan comentado nada, entendería que han entendido, porque no me dicen sí o no. Yo voy siguiendo y después no me van a decir, Estrella, no entendí. No, mentira, me pueden decir cuantas veces quieran. La convicción de ahí deriva y se fortalece cada vez, se torna más rigurosa en proporción a que las comunicaciones aumentan y que por eso mismo los medios de verificación se multiplican y se extienden. Entonces, a medida, acuérdense que en esa época, en la época en que en el siglo XIX, cuando Allan Kardec está allí encarnado y está haciendo todo su proceso de codificación kardeciana, las comunicaciones mediúnicas estaban por todo lado y se daban por todos lados. Había medios por todo lado que permitían esas comprobaciones científicas de las comunicaciones mediúnicas y entonces daban como una fuerza cada vez más a la interpretación que debía hacer Allan Kardec de este conocimiento espírita como tal. Y daban como que hacían que el espiritismo pudiera avanzar de una manera mucho más tranquila y paso a paso muy seguro. Viene aquí León Denis, continúa diciéndonos que hasta ahora solo habíamos visto, bueno, vamos a hacer una preguntita y ahí sigo ahorita con esto. Le pongo acá una señalita para que no me olvide. Yo, ¿dónde estoy? Listo, dice aquí Diego. Dice Diego Estrellita, una pregunta. El concepto de Allan Kardec es a nivel mundial el mismo. Sí, claro. Sí, Diego, es a nivel mundial. La doctrina de los espíritus aplica para todas las personas. Allan Kardec lo que hizo fue codificar la doctrina, o sea, coger y organizar las enseñanzas que venían de los espíritus, estructurarlas, darles una estructuración y una secuencia lógica en cada uno de los libros. Y él a veces hace algunas conclusiones en los libros. Por eso es que León Denis nos habla de que existen allí como dos aspectos fundamentales en la codificación, que yo vuelvo y repito, no lo había pensado de esa manera. Por un parte, el conocimiento que viene de los espíritus, que él dice extraterrestre, ¿por qué? Porque no lo vemos, porque no está en la materia. Y por otro lado, el conocimiento humano o la conclusión humana a la que llega Allan Kardec a través de el conocimiento o de la experiencia y de la razón. ¿Ven? Son las dos cosas, pero Allan Kardec, la codificación kardeciana y la doctrina de los espíritus no solo aplica para nosotros, es más, no solo aplica para el planeta Tierra, aplica para el universo en general. Para todos los planos, para todos los planetas que estén encarnados, aplica la codificación kardeciana. O sea, porque nos enseña las leyes del universo, las leyes de Dios, que son las leyes que pues que nos rige a todos. Bueno, entonces hasta allí vamos. ¿Listo? Clarito, Diego. Cualquier cosa me dices y yo pues les explico y quien quiera, ¿no? Ni más faltaba. La idea es que todos vayamos conociendo, le pido perdón a los que son más inteligentes un poquito de pronto, o no más inteligentes, a los que conocen más la doctrina espírita, de pronto dicen, pero esto ya repite, sino es para que queden de pronto los conceptos claros para las personas que tienen menos conocimiento o llevan más poquito en la doctrina espírita. Bueno, Pascual Morales, buenas noches. Bueno, nosotros hasta
la doctrina espírita, hasta ese momento, hasta 1857, la humanidad solo había conocido revelaciones o sistemas individuales. ¿Se acuerdan que solo habíamos conocido sistemas individuales, particulares, en diferentes puntos del planeta Tierra? Se habían producido comunicaciones o revelaciones o sistemas individuales. De hecho, si vemos, las religiones fueron creadas individuales para los unos y para los otros, pero no habíamos conocido un contexto como de una revelación que fuera de conjunto, que viniera de muchas partes o de muchas personas como tal. ¿Listo? Bueno, voy a hacerle una conclusión, me perdona, es que Diego dice, acá en Europa es muy nombrado como escritor. Sí, es que Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, pues como profesor León Hipólito de Niza-Ribey, fue profesor y tuvo toda una pedagogía, todos unos libros. No obstante, cuando comenzó la codificación kardeciana, solamente adoptó el seudónimo de Allan Kardec para que no se confundiera las enseñanzas del espiritismo con su carrera anterior como profesor y como didacta. Bueno, entonces, es solo con la doctrina espírita que ya no es una sola persona la que va a hacer un sistema o una revelación particular. Son miles de voces, son muchas voces que son las voces de los difuntos las que se hacen oír en diferentes, como les decía hace un ratico, en diferentes partes del globo. El mundo invisible, que antes nadie podía sospechar o pocos sospechaban de la existencia de él, se hace visible y entra en acción. Es en ese momento, en 1800, a partir de las mesas de los fenómenos de Hydesville, a partir de las mesas danzantes, que los espíritus se hacen ver de una manera muy fuerte. Y ya comienzan primero, como lo hemos visto en muchas clases, espíritus a hacer golpes y todo, pero cuando ya adquiere un sistema serio, entonces viene ya espíritus eminentes que se dejan reconocer por la fuerza y la belleza de sus enseñanzas. Entonces ya son sustituidos los espíritus que eran frívolos, que les gustaba hacer golpes, ruidos y que les gustaba llamar la atención, y son sustituidos ellos y vienen una camada de espíritus superiores a dar sus enseñanzas. ¿Y cómo reconocemos a esos espíritus superiores? No todos al tiempo. Los de allí todavía no les ha llegado, los de Facebook Live. ¿Cómo reconocemos a esos espíritus superiores, señores de Facebook Live? Bueno, Henricito, está bien. Pero tú te moviste. No te escucho. Poquito. Bueno, por el mensaje, tiene que ver por el fondo del mensaje que tiene el contenido del mensaje. Ya es una circunstancia, el mensaje que se transmitía en ese momento de los espíritus superiores era bien concreto, pero a la vez también era un mensaje que tenía un fondo importantísimo. No era cualquier mensaje. Era corto, pero a la vez con profundidad en el mensaje. Muy bien, Henrycito. Henry dice que ya es por el mensaje. Vamos a leer una intervención de Ángela Patricia y luego Sebas. Dice Ángela Patricia, las comunicaciones espíritas y los espíritus superiores se reconocen por el lenguaje y la calidad de sus enseñanzas. Muy bien, Angelita. Muy bien concluido. Sebas. Sí, eso que dice Angelita, por el talante moral, por el contenido que quiere el bien para nosotros y quiere es buscar el beneficio y que nos ayude a avanzar, a progresar espiritualmente. Muy bien. Sí, los espíritus superiores, ellos quieren que nosotros finalmente
progresemos, ¿no? Quieren, y su contenido, el contenido del mensaje es un mensaje diferente a un espíritu frívolo, necesariamente, un espíritu inferior aún. Los grandes genios del espacio, dice León Denis, movidos por un impulso divino, vienen a guiar el pensamiento para cumbres radiosas. Entonces son ellos los que vienen acá y nos comienzan a enseñar esta doctrina. Si bien hay unos que se identifican, más que todo, la identificación de los espíritus se da mucho en el Evangelio, ¿no? Según el espiritismo, donde dicen que espíritus hablan allí o se manifiestan en estos mensajes de carácter moral. También podemos ver nosotros cómo estos espíritus es una camada, un grupo de espíritus superiores que vienen a dar la enseñanza de la doctrina espírita, que vienen a dar la enseñanza espírita, ¿no? Bueno, dice otra pregunta que se hace León Denis, para que nosotros vayamos como, él hace estas preguntas para que nosotros concluyamos y vamos, sí, más o menos, pero me parece interesante hacerla. Dice, ¿no está ahí una vasta y grandiosa manifestación de la providencia sin igual en el pasado? ¿Mm? Allí está la providencia divina, con estas manifestaciones de los espíritus superiores, está allí, se nota la providencia de Dios. ¿Y la providencia es qué? Los que hicieron el curso de ESDE, no veo por acá ninguno. Ah, sí, ahí hay unos varios. Entonces, ¿qué es la providencia divina? No me diga que los corché. Espere a ver si dicen acá. Gladysita, por ahí veo a unos tantos compañeros que se acuerden de qué es la providencia divina y medio me cuenten. Y ya le doy la palabra a Seba. Es para que Facebook Live, los chicos de Facebook Live también interactúen, porque si no dicen, ay, no solo los de Zoom. ¿Mm? Y quisiera que tú fueras pensando, Sebastián, en por qué se piensa que la providencia divina está en la revelación espiritual. Es que para saber por qué la providencia divina está en la revelación espiritual, tenemos que saber qué es la providencia divina, ¿cierto? Porque si no estamos locos. Bueno, uy, aquí hay bastantes respuestas. Dice Ángela, la providencia divina es que Dios provee a todas sus criaturas, está pendiente de toda su creación. Muy bien. Y Rosalvita dice la presencia de Dios para la humanidad. Gladys, el cuidado que tiene Dios para con sus creaciones. Mejor dicho, estos muchachos saben más que yo. Muy bien todas las respuestas perfectas. La providencia divina es el cuidado que tiene Dios para su creación. Y nosotros somos la creación de Dios, ¿no? Entonces, como somos creación de Dios, pues allí está la providencia divina. Ahí está como ese amor de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo se revela esa providencia divina? ¿Por qué se encuentra la providencia divina en la revelación espírita? Esa es para Sebastián. Voy a leer aquí una que dice Ángela, dice, la providencia divina está en la revelación espírita. Ángela, se te adelantó. Está en la revelación espírita porque es el medio para ayudar a progresar a la humanidad. Muy bien, Angelita, vamos a ver, Sebastián, qué nos dice. Yo diría que hay un asunto que se menciona desde los párrafos anteriores donde habla cómo si la revelación que es el espiritismo, la tercera revelación, reúne toda esta camada de espíritus que vienen de diferentes tipos de conocimientos, vienen de distintos desarrollos espirituales. Entonces, al ellos conformar la codificación espírita, reunir toda esta información a través del codificador Allan Kardec, y llegar a sintetizarse en las leyes espirituales en el tercer libro del libro de los espíritus, entonces es allí, en esta impresión que es dada a través de tantos desarrollos filosóficos,
científicos, morales que se han dado en la humanidad, que vienen a sintetizarse en las 10 leyes que se mencionan en el libro de los espíritus, yo diría que, que es como esa coincidencia que tiene el conocimiento espírita o esa, ¿cómo se dice? Ese ensamblaje tan cercano a las leyes naturales o espirituales que nos rigen, ¿sí? Por eso diría que es ahí donde está la providencia divina o está un acercamiento muy exacto, muy cercano, ¿cómo se diría? No sé cómo decir. Sí, un ensamblaje muy cercano a cómo es la providencia divina, o sea, nos acerca muchísimo a ese cuidado que tiene Dios para nosotros. Bien, me gusta. Me gusta esa interpretación. Henry alzó la mano, pero antes vamos a leer una intervención de Ani Puentes. Dice, mejorar los lazos simpáticos para ayudar a espíritus a mejorar. Muy bien, Ani, muy bien. Allí está también Henry, que alzó la mano. Sí, profe, ¿ahora me escucha mejor? Te escucho mejor, perfecto. Bueno, profe, en este caso yo creo que también viene del proceso del amor de Dios para con nosotros desde cuando vino el Maestro Jesús, que en ese primer momento, cuando Él viene y nos da ese mensaje de amor, pero que todavía no entendemos, que todavía por nuestra circunstancia de raciocinio no nos permitía entender qué era el amor de Dios y hacia dónde teníamos que ir. Y en esta tercera revelación que ya viene con la descripción del mundo espiritual, de lo que son nuestros propósitos como espíritus, entonces ya ahí nos guía Dios y nos dice a nosotros, mire, yo los cuido, pero hacia allá es donde quieren y hacia donde debe ir cada uno de las circunstancias de su vida. Y eso transforma, en mi caso, ha transformado mucho mi pensamiento porque ya no me proyecto para el hoy de la tierra, sino para el de pronto un mañana en un futuro más, o sea, de mejor calidad. Bueno, muy bien. Veamos que siempre Dios, digamos que la providencia divina de nuestro Padre Celestial ha estado siempre presente en todas las revelaciones, digamos que en todos los intentos que ha hecho, digamos que en enviar a espíritus superiores, sus misioneros, para pues que nosotros entendamos su ley, entendamos su amor infinito hacia la humanidad. ¿M? Pero la doctrina espírita es una revelación un poco más estricta porque la revelación personal puede ser falible. ¿M? Yo puedo venir con una idea de mensaje, pero puedo cambiar en un momento dado y puedo tergiversar, puedo equivocarme. Como ser humano me equivoco y de pronto esa revelación puede ser falible. En cambio, todos los sistemas filosóficos humanos, todas las teorías individuales de cualquier tipo son necesariamente influenciados. O sea, si nosotros miramos, si a mí me dicen Estrella, ¿usted qué opina de? Pues yo tengo mi criterio, pero yo me puedo dejar influenciar por la época en que estoy viviendo. Si me por ejemplo, tenemos ahorita el problema del COVID. ¿Mm? Si a mí me preguntan, o si a cualquier persona le preguntan, ¿usted qué opina de la vida y de la belleza de la vida? Entonces, una persona que la pasa escuchando noticias, ¿qué va a decir ahorita? No, está terrible, la gente muriéndose, no sé cuántos seres muriéndose, hoy se murieron tantos. Entonces, no va a ser una persona porque va a tener ahí la criterio, pero oiga, pero usted no es espíritu, o sea, sí, pero está terrible la vida, ¿ve? Porque se deja influenciar. ¿M? Entonces se deja influenciar por las opiniones, las tendencias, los conceptos y los sentimientos, muchas veces también del revelador, porque la persona pues tiene sus sentimientos y los pone a flor de piel, los pone allí y puede cambiar o tergiversar el mensaje. En cambio, la revelación de los espíritus es impersonal. ¿Por qué? Porque no está suscrita a una persona determinada.
es universal a la mayor parte de esas influencias. O sea, la revelación de los espíritus viene de ellos y viene y no tiene un personalismo. Ahora, ¿qué pasa? Que fue corroborada en diferentes puntos y por diferentes espíritus se comunicaron para dar la revelación de los espíritus. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Ah, Gladysita que dice que se te escuchaba bien, Henry, y saludamos a Beatriz Cepeda, que nos saluda desde Argentina. Qué rico que nos vean desde otras partes, desde otras dimensiones. A mí me encanta cuando veo que personas de otras partes se sintonizan con nosotros, porque eso permite pues que vaya llegando y de pronto a sitios donde no hay centros espíritas, qué rico que puedan conectarse a través de Facebook, a través de Zoom, que se puedan conectar y puedan compartir con nosotros y aprender. Pues aun cuando no somos pues muy inteligentes, pero pues cualquier cosa vamos a ir allí dando nuestra enseñanza poca para que se vayan aprendiendo. Bueno, al paso que reúne la mayor suma de probabilidades de certezas. O sea, la mayor suma de certezas. ¿Por qué? Porque está corroborada pues en diferentes partes. Por otra parte, cuando la revelación es universal, cuando viene de los espíritus, no puede ser sofocada ni desnaturalizada. Si nosotros miramos qué hicieron con la doctrina del Maestro Jesús de Nazaret en su tiempo, ¿qué hacían? Lo apocaban, porque decían, pero el hijo de un carpintero, ¿qué enseñanza puede tener? ¿Tú estás subiendo la mano, Henricito? Ya. Pero ¿qué enseñanza puede tener el hijo del carpintero? ¿No? Bueno, ¿qué enseñanza puede dar? Pues si es un carpintero, ¿de dónde? Y entonces los orgullosos, los que se creían doctores, no podían, despreciaban la enseñanza del Maestro Jesús de Nazaret, si podemos ver. En cambio aquí, pues no viene personalizada en nadie, porque Allan Kardec hizo las veces de compilador, hizo las veces, concluyó, como veíamos hace un momento, hizo todo un estudio de conclusión, pero no fue aquel ser pues que fuera el revelador o el dueño de la doctrina. Por eso él llamó, ¿el libro de quién? No es el libro mío, es el libro de los espíritus. Es la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita no es mía. ¿Ven? Entonces allí es donde se cambia un poco. No puede ser, ya lo dijimos, ningún nombre, ninguna nación, ninguna iglesia tiene un privilegio por parte de ella. O sea, si nosotros vemos, nadie tiene privilegio. Ni nosotros. Nosotros no tenemos ningún privilegio. Porque, ¿qué dice Allan Kardec? Fuera de la caridad no hay salvación. No va a decir se van a salvar allá los que aparecen en... No va nada. Fuera de la caridad no hay salvación. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Entonces, a nosotros nos deja igual que a todo el mundo. No hay ese tipo de situaciones. Y desafía todas las inquisiciones y se produce donde menos se espera encontrarla, en todas partes. La doctrina espírita fue revelada en todas partes. Y vemos como muchos seres, sobre todo en esa época donde estaban saliendo de la Inquisición, donde la humanidad estaba saliendo del proceso de Inquisición, muchos hombres que comenzaron siendo hostiles con la doctrina espírita, se convirtieron a las manifestaciones, a convencidos a fondo, y muchas veces veían cómo sus parientes se rebelaban y les daban pruebas irrefutables de que eran ellos, y necesariamente ante las pruebas se tenían que doblegar y tenían que entender un poco. Y ellos eran como instrumentos también para el dar a entender, para que entendiéramos más plenamente y para que la doctrina se afianzara, se afianzara mucho más. Dice aquí que no faltará en el espiritismo los que, como San Pablo, han sido avisados. Fenómenos semejantes al camino de Damasco les han inducido a la conversión. ¿Cuántos de ellos, cuántos espíritas han sido como como el convertido de Damasco?
¿Cuántos de pronto estaban o estábamos en el error? Y en ese momento llega la doctrina espírita en un momento decisivo para la vida de muchos. Y llega en un mensaje, en una concepción, y cuántos de esos han cambiado su concepción y se han vuelto adeptos, devotos de la doctrina espírita. ¿Mm? Entonces, veamos pues que yo digo, cuando uno lee Pablo y Esteban, ¿Mm? Uno dice, si pudo Pablo de Tarso convertirse y ser bueno, pues necesariamente todos nosotros. Y la doctrina espírita es una palanca para ello, ¿no? Pero ¿cuántos seres se han convertido a la doctrina espírita y han cambiado su vida por completo a pesar de los errores que hayan podido cometer en el ayer o que hayamos podido cometer en el ayer todos, ¿no? Los espíritus han enviado numerosos medios. Si nosotros vemos, han enviado, hubo muchos medios, en todos los medios, en el seno de todas las clases sociales y de diversas, digamos que conceptos de diversos tipos de intelectual, hasta lo más profundo de los santuarios ha habido medios. Sacerdotes han recibido sus instrucciones y han propagado abiertamente o, si no, bajo el velo del anonimato. ¿Mm? ¿Cuántos en ese momento, cuántos seres fueron convertidos? ¿Mm? Muchas veces nosotros, a veces uno dice, ¿cuántos seres han tenido la presencia de sus amigos fallecidos alrededor? A veces, sin darnos cuenta, tenemos la presencia de los espíritus que nos inspiran, que nos guían y que nos llevan, que nos inducen hacia ese camino de nuestra transformación moral, de nuestro mejoramiento espiritual. ¿Mm? Entonces, des en cuenta, siempre la presencia del mundo espiritual está allí. En estos momentos, antes de la doctrina espírita, pero con más fuerza, con mucha fuerza, en esa época en la que se ejerció, en que se tuvo que dar las enseñanzas como tal, en que eclosionó la facultad. Hoy no se ha perdido la mediunidad, no se ha perdido tampoco las enseñanzas. Si uno mira cuántos libros producto de las enseñanzas de los espíritus no han salido. Nomás miremos los libros de Divaldo, ¿no? Los libros de Chico Javier, de Andrés Luis, de Emmanuel, dictados a través de estos dos grandes medios que Dios nos envió para hacerlos, digamos que para ayudarnos a entender la doctrina espírita, para ayudarnos a comprender y para que con el ejemplo nosotros nos transformemos. Sebastián quería decir algo. Que muchas veces pasa hasta fuera del espiritismo. Los espíritus buscan cualquier medio para ayudarnos a progresar, a salir de nuestros problemas e influencian y buscan mediunidad que nos identifica como mediunidad para poder asistir. Así es, Sebastián, así es. Los espíritus, no solo nosotros los espíritas tenemos el privilegio, porque como lo decíamos, nadie es privilegiado, nadie. Todos somos iguales ante Dios y todos merecemos esa enseñanza de Dios. Merecemos también el amor de los espíritus. Y muchas veces ellos están a nuestro lado, nos están inspirando, nos están acompañando y están allí como llevándonos hacia ese conocimiento maravilloso. ¿No? Dice León Denis, dice, fue por tales medios que en 50 años consiguió el espiritismo señorearse del mundo y sobre él derramar su caridad. Existe un acuerdo majestuoso de todas esas voces que se han elevado simultáneamente para hacer oír a nuestras sociedades escépticas la buena nueva de la sobrevivencia y resolver los problemas de la muerte y del dolor. A mí me parece bonito, ¿no? Porque el espiritismo, cuando no pareciera a veces, él va creciendo poco a poco. Van surgiendo seres maravillosos, seres mucho más de pronto evolucionados, seres también con una comprensión mucho más amplia, que van saliendo allí y nos van enseñando, nos van ayudando a posicionar de mejor forma la doctrina espírita. ¿Mm? A que ella también
venga y se muestre como esa buena nueva, porque es que la doctrina espírita es la buena nueva. Es el mensaje del Maestro Jesús revivido. Y para mí eso es maravilloso. O sea, yo realmente cuando me pongo a analizar un poco de lo que es la doctrina espírita para mí, y la doctrina espírita para mí es traer los mensajes del Maestro Jesús, traerlo a mi tiempo actual, entender al Maestro Jesús desde la doctrina espírita y saber de la sobrevivencia del espíritu, de los problemas de la muerte y del dolor. Porque es que a veces el ser humano sufre. O sea, uno a veces dice, ay, no, es que no, todos los seres humanos tenemos muchas veces derrotas internas, situaciones internas, y es a través de la buena nueva, de la doctrina espírita, que nos ayuda a abrir como ese panorama diferente, porque entendemos el dolor de la vida de una manera totalmente diferente a como las entendíamos antes. La revelación ha penetrado vía mediúnica en el corazón de las familias, llegando hasta el fondo de los antros y de los infiernos sociales. ¿A dónde no ha llegado? ¿A quién no le ha llegado muchas veces un libro espírita y ese libro espírita no le ha salvado muchas veces la vida? Juan. ¿Cuántos han sobrevivido o con una enseñanza de la doctrina espírita nos han ayudado y nos han dado como un entendimiento? Bueno, hasta aquí, ¿vamos todos bien? El espiritismo, la multiplicidad de fuentes de enseñanzas y de difusión constituye, por tanto, un contraste permanente que frustra y torna estéril todas las oposiciones e intrigas. Y esto lo dice León Denis, ¿por qué? Porque acuérdense que recién que Allan Kardec saca el libro de los espíritus, comienza su proceso de codificación, y aún antes incluso, las manifestaciones espíritas tenían muchos detractores, muchos opositores que decían primero algunos que era un charlatanismo completo. Y él poco a poco fue cambiando la concepción y fue dando a entender, y muchos de los opositores, por el contrario, entendieron la veracidad de las enseñanzas de la doctrina espírita. Por su propia naturaleza, la revelación de los espíritus se hurta a todas las tentativas de monopolio y falsificación. ¿Por qué? Porque es revelada en diferentes partes, porque no solo se toma de una persona, sino que son diferentes los núcleos. ¿Ven? Entonces, allí es el inmenso movimiento revelador. Las almas obedecen a las órdenes que parten ¿de dónde? De lo alto. Son ellas propias las que lo declaran. Entonces, son los espíritus los que dicen que vienen en nombre de nuestro Maestro Jesús de Nazaret a traer estas enseñanzas. Son ellos. Su acción es regulada de acuerdo con un plan trazado de antemano que se desarrolla con majestuosa amplitud. Si nosotros miramos toda la revelación espírita, si miramos todo lo que ella trae consigo, pues no tenemos más que reconocer que hay allí toda una, digamos que una, como una, se me fue la palabra, como hay un plan diseñado desde lo alto. Está todo estructurado, todo debidamente establecido en los momentos justos, en el escenario puntual, para que la doctrina espírita se revelara de una manera clara y de una manera diáfana, ¿no? Para todo el mundo. Dice, un consejo invisible preside del seno de los espacios su ejecución. Entonces el León Denis dice, ella viene porque hay toda una planeación del mundo espiritual que preside la ejecución de la revelación espírita. Está compuesto por grandes espíritus de todas las razas, de todas las religiones, de la fina flor de las almas que vinieran a este mundo según la ley del amor y del sacrificio. Y entonces, ¿quiénes están allí detrás de la revelación de los espíritus? Les decía yo hace un ratico que
en donde se ven más espíritus que se enuncian, por ejemplo, San Luis, se enuncian allí San Agustín, pero donde hay más espíritus que se enuncian es en el libro del Evangelio, porque en los otros libros casi no hay enunciación de espíritus, salvo unas pequeñas notas, pero vemos allí que son espíritus que hemos visto que han sido espíritus que se caracterizaron por tener una vida de sacrificio y de amor hacia la humanidad. ¿Cuántos de ellos no se sacrificaron por nosotros como humanidad? Muchos. ¿Ah? Estas potencias caritativas sobrevuelan entre el cielo y la tierra, uniendo un trozo de luz por donde sin cesar suben oraciones y donde bajan inspiraciones. Qué tan bonito es. Y son esos espíritus los que hacen como un contacto entre ellos y nosotros. El mundo espiritual, ellos vienen hacia nosotros, se llevan todas nuestras oraciones, todas nuestras plegarias, todas nuestras aspiraciones, todo lo que nosotros, de nosotros tenemos. Muchas veces uno a quién le cuenta sus dolores. En la oración muchas veces, ¿no? Uno dice sus dolores, sus alegrías también, muchas veces uno las dice al mundo espiritual, las expectativas de vida, y ellos bajan para nosotros las inspiraciones para que nosotros pongamos en práctica nuestra vida. Muchas veces nuestros anhelos, nosotros se los decimos a los espíritus superiores o lo decimos en oración, y los llevan y nos dan la inspiración para que nosotros pongamos en práctica muchas cosas de nuestra vida. ¿Ven lo hermoso que es? Y ven lo hermoso que es entender un poco esta conceptualización que pareciera para mí poética, es poética. La oración en ese contexto es más poética que cualquier cosa. El entender que ellos se llevan algo de nosotros, pero que queda algo también. Se llevan todo lo que nosotros decimos, nuestros sentimientos, y nos traen hacia nosotros todos aquellas inspiraciones que necesitamos para seguir adelante. Yo a veces cuando me siento muy cansada, hay momentos de la vida que uno se cansa, ¿no? Porque pues somos ya uno va envejeciéndose. Y no solo por eso, por muchas cosas de la vida, uno a veces como que se siente ya un poco cansado, pero llegan esas inspiraciones de lo alto que le dan fuerza, que le dan energía para seguir adelante. Voy a interrumpir un poquito para aquí saludar a Luis Enrique Soto Vega, que nos saluda desde Cajamarca, Tolima. Dice, he aprendido de la doctrina del espíritu a ser eterno, que hay que cuidarlo más que cualquier otra cosa en la vida terrenal. Muy bien. Y Gina Quintanilla, que nos saluda desde Lima, Perú. Muy bien, Lina. Muchas gracias por ver. Muy bien, vamos a continuar acá. ¿En qué hora son? Ya nos toca suspender. Vamos allí quedando. ¿Cómo les ha parecido? Quisiera que me digan de lo que hemos visto hasta hoy, que me digan si tienen alguna inquietud o alguna duda para tratar de absolverla. Dice Oscar Bustamante, fraternal saludo. También María del Socorro Agudelo, saludos desde Palestina. Muy bien, María del Socorro, qué rico verlos a todos ustedes. Bueno, ¿alguien tiene una inquietud o algo? O ya vamos a cerrar, recordándoles mañana que tenemos el aula espírita Colombia Montoya de Martínez a las 10 de la mañana para quienes se puedan conectar, y a las 6 de la tarde tenemos el Evangelio en el hogar. Bueno, me dice Rosalvita que todo claro. María del Socorro, allá. A Lucy Beatriz Moreno
Dice, buenas noches, Alina Barbosa, todo claro, estrellita, un saludo, un gusto, bueno, Gina Quintanilla, la oración es la forma, espere porque es que yo ya no veo, la oración es la forma, es la forma del sentimiento, entiendo, en que nos comunicamos con la divinidad. Ana Suárez, muy interesante el tema. Bueno, muy bien, agradezco a todos los que se conectaron en el día de hoy y vamos a cerrar, no se los olvide, mañana a las 10 de la mañana, Aula Espírita Colombia Montoya de Martínez, y a las 6 de la tarde, el curso del Evangelio en el Hogar, adicional, de hoy en 8 días, si Dios nos da vida, nos vemos a las 7 de la noche nuevamente con su curso espírita, su aula espírita León Denis. Bueno, sí, muchas gracias, pero vamos a hacer primero, antes que se desconecten, nuestra oración de cierre. Entonces, preparémonos, inspirados en estos momentos por el mundo espiritual superior, por nuestros espíritus guías y protectores que nos acompañan y que nos cobijan en esta noche, en estos momentos. Elevemos nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestros seres amados en la dimensión espiritual, sean ellos que hayamos conocido en esta existencia corporal o de pronto en otras existencias corporales. Y elevemos nuestro pensamiento a ellos para pedirles en esta noche su inspiración de amor, de paz y de luz, para que nos permitan en todo momento y en estos instantes de nuestra existencia nos permitan la comunión con Dios, que nos permitan también poder seguir adelante con nuestra existencia, con nuestra vida personal. Padre Santo, elevamos nuestro pensamiento hacia ti para darte gracias. Gracias por esta existencia corporal que nos has dado, que en momentos parece a veces difícil, a veces se torna compleja, pero que es la oportunidad que nos das para nuestra mejoría espiritual, que en otros momentos ha sido dichosa, que hemos tenido tantas bendiciones tuyas, Padre Santo, tanto amor tuyo derramado sobre estos tus hijos humildes. Gracias te damos, Padre Santo. Ilumínanos y auxílianos en estos momentos de incertidumbre mundial, por esta enfermedad, por este virus que llega, que no sabemos cómo tratar. Ilumina a todos los seres que se han quedado sin trabajo, que están sin trabajo, Padre Santo. Ayúdales a conseguir el pan merecido de la vida. E ilumina también, Padre de amor, a los corazones generosos para que la caridad no se haga esperar en los hogares carentes de pan, en los hogares carentes de amor. Ayúdanos a nosotros e intúyenos a que en los diferentes escenarios donde podamos desarrollar nuestra existencia, podamos llevar el mensaje de amor, el mensaje de paz, el pan espiritual y el pan físico para aquellos seres que tanto lo necesitan. Padre Santo, bendícenos, protégenos, ampáranos y permite que esta noche sea llena de luz, de amor, y que podamos al descansar reunirnos con nuestros seres queridos en la dimensión espiritual. Padre Santo, que así sea. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. A Henry y a Sebastián, gracias por estar conmigo, acompañarme aquí en Zoom. De verdad que es un gusto tenerlos. Siempre me gusta tener a más de uno que me acompañan, que me apoyan. Y a quienes también nos vieron hoy a través de Facebook, Tercera Revelación, les agradecemos su compañía y su presencia. Rogamos a Dios que mañana todo salga bien, que cada día sea mejor. Un abrazo a todos. Gracias, Estrellita, un abrazo. Un abrazo a todos y Chao, nos vemos en la Aula Espírita León Denis de hoy en 8, pero mañana hay clase a las 10 de la mañana, quienes puedan, y
a las 7 de la noche, 6 de la tarde para los otros que puedan. Un beso a todos. Chao, chao, que estén bien. ¿A dónde finalizo?